esa siguiente frase del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, y nosotros podíamos haberla entendido perfectamente, pero Él añade una frase más cuando dice que se haga tu voluntad. Dice tanto aquí en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo. Y eso es algo de lo primero que nosotros tenemos que ver ahora. ¿Por qué el Señor añade esa frase? En el cielo, y realmente el cielo es cielo precisamente porque se hace la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que todo lo que serán un día los cielos nuevos y la tierra nueva reflejan lo que es el propio carácter del Señor Jesús y el carácter de Dios, porque en ellos realmente Dios es, como decíamos esta mañana, no solamente el creador, no solamente el que lo hace todo, sino el que gobierna. Así que esa es la clave en el sentido de que nosotros podamos comprender que de la misma manera que se hace la voluntad de Dios en el cielo, nosotros debemos pedir que se haga aquí, en la tierra. Y es más, eso no es tanto una obligación. A veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, y en unos minutos lo vemos ahora, en muy pocos minutos, pensamos que significa que nosotros estamos obligados a hacer lo que Dios quiere, pero no es tanto lo que la Biblia dice, sino que Él expresa su voluntad como el carácter de Dios. Entonces, porque Dios es la persona más inmensamente feliz que existe en el mundo y por eso nos creó, para que nosotros pudiéramos tener una comunión directa con Él y para que nosotros realmente podamos disfrutar con Él, esa es la razón por la cual nosotros cuando hacemos su voluntad realmente encontramos el sentido de nuestra vida, a nuestro corazón, a lo que nosotros deseamos. Y nosotros vivimos también en la misma felicidad de Dios. Esa es la razón también por la que a lo largo de toda la Biblia, sobre todo en los Salmos, aparece una frase que se repite vez tras vez. Dice, me deleito en hacer la voluntad de Dios. Es decir, me gozo en hacer lo que Dios me pide, me encanta hacer lo que Dios me pide. Eso no suena a nada religioso, no suena a una obligación, no suena a algo que tú tienes que hacer, porque si no lo haces, puedes tener un castigo. Todo lo contrario. La Biblia nos enseña que cuando nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, comprendemos realmente cuál es su corazón, porque queremos ser como Él es. Y por eso también en el libro de los Salmos, sobre todo en el Salmo 143, una y otra vez, no solo David, sino casi todos los escritores piden, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y esa es la razón también por la que el mismo Señor Jesús utilizó esa frase de la voluntad de Dios en una situación y en un momento muy complicado, porque cuando le estaban diciendo, mira, hay muchos que te siguen y otros decían que no le seguían, Él habla una historia de alguien que llega, ¿os acordáis?, a la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿cuántas veces hemos hecho cosas en tu nombre? Hemos hecho milagros en tu nombre, hemos echado demonios en tu nombre. Dice que han hecho muchas cosas en su nombre, pero el Señor les dice, mira, no os conozco, solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso, ese es su ejemplo, también el ejemplo del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que es Él siempre pensando en cumplir la voluntad del Padre Celestial. ¿Os acordáis Juan capítulo 4 cuando dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre? Es curioso porque a nosotros nos encanta las grandes multitudes. Cuando tenemos un trabajo siempre pensamos que pueda llegar a muchísima gente. Cuando tenemos un sueño pensamos en miles de personas. Cuando hablamos siempre estamos pensando pues que pudieran escucharnos miles de personas. Y sin embargo el Señor Jesús habla de que Él vive solamente en la audiencia de una sola persona, su Padre. Solo le preocupa lo que su Padre Celestial piense. Es lo único que le preocupa. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Porque este mundo adora, como decíamos esta mañana, a los vencedores, a las personas que tienen millones de seguidores. El Señor Jesús buscaba solamente hacer la voluntad de uno, que era la voluntad de su Padre. Y al final nosotros decidimos cómo vivimos, qué es lo que más nos preocupa. Lo que digan las demás personas, lo que hagan las demás personas, las opiniones de todos los que nos rodean, o seguimos a lo que nuestro Padre Celestial dice.
Y es curioso porque Él transformó el mundo con el poder del Evangelio por medio del Espíritu de Dios, y no solamente transformó la vida de las personas, sino la manera de ver absolutamente la vida, porque a partir del Señor Jesús aprendimos a amar a nuestros enemigos. Claro que el Señor lo había dicho ya en el Antiguo Testamento, pero como que nuestra religiosidad y nuestra manera de entender las cosas no nos dejaba verlo claramente. Pero al ver al mismo Hijo de Dios ir a una cruz por sus enemigos, comprendimos que hay que amar a los enemigos. Y habla de que son los pobres los que lo tienen todo, y habla de que los que lloran son los que son felices. Es como si estuviera hablando de un contraste increíble, porque nosotros miramos solamente las cosas que se ven, pero Él nos enseña las cosas que no se ven, las que son eternas. Y por eso, cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, estamos pensando, estoy viviendo delante de las personas que me rodean. ¿Me importa lo que las personas que me rodean dicen y sé que me entendéis lo que estoy diciendo? ¿O realmente estoy examinado en el buen sentido de la palabra y solamente preocupado por lo que una persona dice? Mi Padre Celestial. Porque es curioso que esa voluntad, aunque es lo más impresionante en nuestra vida y lo mejor para nuestra vida, a veces es difícil de hacer. El Señor Jesús luchó en Getsemaní por hacer la voluntad de su Padre, no porque no quisiera hacerla, sino por todo el sufrimiento que llevaba encima. Y cuando nosotros muchas veces tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que sufrir, ¿no tenemos que luchar también? Porque eso es algo que a veces no llegamos a comprender, que parte de cumplir lo que Dios pide de nosotros es también muchas veces estar sufriendo. Y ese sufrimiento puede ser una bendición. Y no puedes realmente llegar a confiar en nadie que no haya sufrido. Porque cuando no has sufrido en la vida y todo en la vida ha ido bien, incluso siendo creyente, hay muchísimas cosas de la vida que no conoces realmente. Pero cuando sabes lo que es sufrir, cuando pasas por momentos en los que tienes que agarrarte solamente a tu Padre Celestial, entonces es cuando estamos dispuestos a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, habla que ese hecho de comprender la voluntad de Dios incluso es un misterio, porque ¿dónde está nuestra libertad y dónde está lo que Dios nos pide? Es muy difícil de comprenderlo, pero es un misterio glorioso, porque Dios nos regala la libertad y al mismo tiempo nos dice lo mejor que podemos hacer. Y podríamos discutir incluso hasta filosóficamente para llegar a la conclusión de que solamente cuando una persona hace lo correcto está eligiendo bien. Porque cuando eliges algo mal y estás haciendo mal, te estás haciendo daño o estás haciendo daño a otras personas, aunque estés ejerciendo tu libertad, no estás haciendo lo bueno. Y por eso Dios es Dios, porque Él siempre hace lo bueno, siempre toma las buenas decisiones. Y por eso es el ser más libre que existe. Y es algo que nosotros tenemos que aprender y dejar que Dios se manifieste tal como Él es. Porque eso fue lo que, en cierto modo, parte de lo que le costó la propia vida al Señor Jesús. Él fue a la cruz voluntariamente, pero todos los responsables en aquel momento, el Sanedrín, los grupos religiosos que había, los escribas, los fariseos, los saduceos, todo el pueblo de Israel que conocía muy bien la ley, fueron en contra de Él sencillamente porque no querían dejar que Dios fuera Dios, porque no querían conocerle como Él era. Cada vez que decían algo, no querían creer que era el Hijo de Dios, quien les estaba realmente explicando de una manera perfecta todo el Antiguo Testamento. Necesitamos que Dios sea Dios, Él es incomparable, no le podemos comparar a ninguna otra cosa. Cuando estamos delante de Él, realmente comprendemos lo que es la belleza de Dios. Él es además incontenible, no puedes ponerlo en un lugar, no puedes cerrarlo en una caja, no puedes cerrarlo en un solo templo. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener al Señor. Pues claro que Él está aquí con nosotros, pero está en todos los lugares también. Él es el ser más impresionante que existe en su carácter, en todo lo que Él es. Todas las cosas buenas que nosotros vemos y conocemos y que hay dentro de nuestra vida, incluso toda la belleza que podemos ver en el universo, son un reflejo del carácter de Dios. Imagínate cómo es Él.
Así que se haga tu voluntad es orar y decirle en nuestra vida, Señor, sé tú, haz tú lo que quieres, porque Él nunca va a hacer nada malo, jamás. Es imposible que haga nada malo porque Él es bueno en esencia. Y también nos enseña a ver la belleza de nuestro Dios. Dejar que Él sea el que moldee nuestra vida. Y claro, muchas veces hablamos del carácter de Dios y a mí me encanta cuando en las iglesias se habla de muchas de las características de la Biblia en cuanto a lo que Dios es, en cuanto a que Dios es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es santo, que Él es infinito, majestuoso, que Él es eterno. Todas esas cosas las sabemos, pero muchas veces cuando bajamos a la realidad, muchas de las características de Dios no somos capaces de verlas. Él es el Dios de la belleza y el placer. Hay un libro entero en la Biblia, como es Cantar de los Cantares, que habla del amor entre hombre y mujer y del amor más íntimo, porque Dios lo creó. Él es el Dios que escucha nuestras oraciones y que nos protege y nos cuida. Eso es lo que habla el libro de los Salmos. Las personas que los escriben dicen exactamente lo que hay en su corazón y Dios los escucha, Dios nos escucha. Él es también el Dios que ha creado la familia, el Dios que nos regala la amistad, que ha creado las relaciones de amistad, el Dios de la comunicación, que habla con nosotros, que permite que nosotros nos hablemos, el Dios que conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Él es alguien absolutamente radiante, creador. Lo primero que leemos en la palabra de Dios es: en el principio creó Dios. Él se expresa lleno de imaginación. Entonces hay muchas cosas de Dios que a veces nosotros dejamos pasar. Y entonces nuestra vida se vuelve aburrida, nuestra vida se vuelve tediosa, nuestra vida se vuelve una rutina, porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Por eso, ese es el último escalón en este tema. Cuando decimos que se haga tu voluntad igual en el cielo que en la tierra, que se haga tu voluntad también en mi vida. Porque a veces es muy sencillo hablar, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad aquí, que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, porque en el cielo se hace siempre. Pero tenemos que descender el siguiente escalón y decir, Señor, que se haga realmente también tu voluntad en mi vida. Y aquí podríamos hablar mucho, pero solamente dejar 2 o 3 ideas muy rápido. Cuando Pablo escribiendo a los Efesios dice de la voluntad de Dios, dice que la voluntad de Él es que seamos llenos de su Espíritu, que el Espíritu de Dios nos llene por completo en todos los sentidos de nuestra vida. Pablo escribiendo a los tesalonicenses dice en el capítulo 4, la voluntad de Dios es que vosotros seáis santos, y santo tiene que ver con ser exactamente igual como nuestro Padre Celestial. Nosotros lo hemos revestido quizás de una... como si fuera un envoltorio que tiene que ver con una cuestión como de religiosidad o de solemnidad, y no tiene que ver con eso, es ser como nuestro Padre Celestial. También dice en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, que deis gracias en todo. Así que cuando somos agradecidos, no solamente a Dios, sino a todas las personas, también estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Escribiendo también a los Efesios nos dice que hacer las cosas para que los demás nos vean, eso no es la voluntad de Dios, es hacerlas bien aunque nadie nos vea. Cuando estamos trabajando, estamos haciendo bien nuestro trabajo y el jefe no nos ve o nadie nos ve y nadie sabe que estamos estudiando bien o trabajando bien o haciendo algo bien, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y de paso, esa es la razón por la que muchos de los países con trasfondo evangélico no tienen muchos problemas económicos como otros, porque saben, aunque muchos no lo crean, pero desde niños han aprendido por generaciones que hacer el trabajo bien es la voluntad de Dios. Y por último, es no solamente hacer la voluntad, que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, sino también que lo haga en la oración. Y terminamos esta frase con la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, cuando dice en el versículo 13, primera de Juan 5:13, estas cosas, primera de Juan 5:13, os he escrito a vosotros, y quizás a la gran mayoría de los que estamos aquí, primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios.
para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el último versículo, 1 de Juan 5:15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así que cuando estamos orando y le estamos diciendo al Señor que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra y que se haga tu voluntad en mi vida, podemos saber que Dios escucha la oración y que Él la responde. No me preguntéis cómo, no me preguntéis cuánto influye en nuestra vida en las decisiones de Dios. En la Biblia aparecen muchas situaciones que jamás podremos llegar a explicar. Cuando estemos en la presencia de Dios se lo preguntaremos. Que la Biblia incluso nos dice, porque Dios quería que fuera así, que Él cambia de opinión, y Dios no puede cambiarlo, dice, para que nosotros lo entendamos, por la oración de alguno de sus hijos. Pero cuando Dios ve a sus hijos cumplir su voluntad, escucha la oración y la responde. Y eso es algo que no podemos explicar, pero que sabemos que es así. Y que Dios dejó para que sea así. Para que nos demos cuenta que nuestro Padre Celestial no solamente nos escucha, sino que también nos responde. Y siempre, aunque quiere que cumplamos siempre su voluntad, Él está escuchando también cuál es el deseo de nuestro corazón.